Allí me poncha Bamacuna, allí me poncha Bamauta, compañero buen días, profesor buen días. En esta mañana voy a exponer lo que he leído. Profesora, yo voy a exponer lo que he hecho. Por primera vez cuando Paco Yunque llegó a la puerta del colegio con su madre. Ya Paco Yunque nunca habían visto a tantos niños jugar y poco a poco fue entrando Paco Yunque al centro del colegio. Paco Yunque tenía mucho miedo al principio, profesora, y Paco estaba solo mirando, se decía a sí mismo qué listos eran y qué tan desenvueltos. Él pensaba cómo existían en su casa. Y profesora, de diversos niños de grupos venían a ver a Paco Yunque, le hacían preguntas, muchas preguntas, y Paco Yunque no podía responder nada porque no escuchaba nada por la gritería de los niños. Y al final, profesora, suena la campana y dos niños, llamados los hermanos Zuniga, agarraron a Paco de un brazo y del otro y lo llevaron a la sala del primer año. Paco Yunque no quiso seguirlos al principio, pero cuando vio a los demás niños que fueron entrando, él obedió. Él entró con ellos. Y profesora, cuando entró al salón, los hermanos Zuniga los dejaron solos y Paco Yunque vio un silencio profundo y ahí tenía miedo. Y había quedado al medio de los compañeros y del profesor. Y cuando llegó el profesor, todos se pararon y saludaron al profesor. Y el profesor después lo colocó a Paco Yunque con uno de sus compañeros que era de su mismo tamaño a las carpetas delanteras con un niño llamado Paco Fariña. Y cuando se sienta Paco Yunque, le dice su compañero, lo que era a su lado, le dice, no tengas pena, yo también me llamo Paco Fariña. Juguemos con mi tablero tiene torres negras. Y profesora, y después cuando su madre, antes que se vaya Paco Yunque a la escuela, la patrona le dice, su mamá de Humberto Uribe le dice que no vale que Paco Yunque se vaya tarde el primer día de clases. Y su madre le hace caso y le lleva junto con Humberto Uribe. Y profesora, cuando Humberto Uribe después llega tarde al primer día de clase, cuando estaba en medio de la clase, llega tarde Humberto Uribe y el profesor le dice, ¿por qué llegas tarde? Y a Humberto Uribe le dice, me he quedado dormido. Y después, profesora, también, después de unos ratitos más, llega otro niño y le dice, ¿por qué llegas tarde? Me fui a comprar pan. Y el profesor le dice, ¿y por qué no te fuiste más temprano? El niño le contesta porque tenía que cargar a su hermanito y tenía que cuidar a su mamá y su padre se fue al trabajo. El profesor no comprendió al niño y lo castigó sin una razón. Pero no castigó a Humberto Uribe porque él también había llegado tarde. Y Paco Fariña se levantó y dijo que Paco y Humberto Uribe había llegado tarde. Y todos los alumnos también se pararon y dijeron en coro que había llegado tarde. Y profesora, en la clase hablaban sobre los peces y habían pedido opiniones y Humberto Uribe se había levantado y decía que su papá le podía comprar hartos peces del mar y que le podría poner en su sala de juegos porque los peces no se morían. Y profesora, todos se reían, se burlaban que mentía Humberto Uribe. Y ya después, profesora, cuando vio que Humberto Uribe llegó al primer día, buscó a Paco Yunque donde estaba y mirando que estaba ahí, lo jaló a su carpeta Humberto Uribe, pero Paco Fariña le dijo al profesor que Humberto Uribe estaba jalando a Paco Yunque y Paco Yunque como un trapo se dejaba jalar por Fariña y por Humberto Uribe.
Y profesor, al final, cuando el profesor le dice que él ha colocado con Paco Ariña, y Humberto Grieve, muy con cólera, le enseña los puños a Paco Yunque, y también luego le enseña los puños también a Paco Ariña. Y profesora, ya cuando les dejan una tarea, el profesor les dice, van a hacer esta tarea para que, si pueden, pasen este primer año, van a ser nombrados en el libro del colegio de honor. Mi profesora, Paco Yunque, cuando habían salido había hecho toda su tarea Paco Yunque. Y profesora, ya después, Humberto Grieve, en vez que haga su tarea, él estaba haciendo unas figuras en dibujos que estaban enojados. Había altos y medianos y chicos. Pero mi profesora, cuando había terminado Paco Yunque su trabajo con su lápiz y su cuaderno, había salido al recreo, y Humberto Grieve le había buscado y la había encontrado y la había hecho con una pelea. Le había golpeado a Paco Yunque, se había saltado en su encima, le pateaba en sus piernas. Profesora, cuando soltó Paco Yunque del dolor, soltó su libro, y Humberto Grieve corrió adentro del salón y puso su cuaderno de Paco Yunque en su carpeta. Y cuando entraron al salón, profesora, y ya Paco Yunque no había encontrado su libro, y Humberto Grieve, sacando la hoja de su cuaderno de Paco Yunque, se va a entregar ya a Paco Yunque. Y profesora, después, ya cuando llega el director a ver quién ha hecho el trabajo, profesora, ya Humberto Grieve, para que no sospeche nada, él pone su nombre y su firma para que le haga pasar como fuera suyo. Y al momento que van para que entreguen su tarea, Paco Yunque no encuentra su hoja, y Humberto Grieve se lleva todo el crédito por su hoja de Paco Yunque. Y profesora, Humberto Grieve es nombrado en el cuaderno de honor. Y profesora, por egoísta, Humberto Grieve le quitó su hoja y profesora, el director ya le dice a los demás, ustedes también deben ser como él. Pero él no había hecho esa hoja, era de Paco Yunque. Y profesora, se va el director y le nombra a Humberto Grieve en el libro de honor. Es nuestro ser. Gracias. Gracias.